Vamos a realizar el ejercicio que dice determinar la derivada segunda con respecto a w de x de la siguiente función. En notación, esto lo que me dice es que vamos a trabajar una función que está en términos de varias letras y vamos a calcular las segundas derivadas parciales. Pero entonces, esta notación quiere decir que para poder llegar a esto, lo primero que debo hacer es aplicar primero la derivada con respecto a w. Entonces vamos a hacer dt de w. Entonces, quiere decir que mi variable va a ser w y lo demás va a ser constante. Como w está acá, entonces simplemente vamos a decir, presten atención, z Euler, w al cuadrado más x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada de la interna, es decir, la derivada del ángulo. Recuerden que la derivada de Euler es colocar el mismo Euler, pero por la derivada de esto. Observen lo siguiente, si la variable con la que voy a trabajar es w, quiere decir que las demás son constantes. Y como aquí hay un sumando, la derivada de esto sería 0, la derivada de esto sería 0. Quiere decir que sería solamente la derivada de w al cuadrado, entonces 2w. Simplificándolo o escribiéndola mejor, quedaría que dt de w es igual. Esto lo voy a colocar de primero y voy a colocar 2wz Euler w cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Y tengo mi primera derivada. Ahora, según la notación que tengo acá, lo que voy a calcular es a la primera derivada con respecto a w, esta, le voy a calcular la segunda derivada, pero con respecto a qué variable, a x. Entonces diríamos, segunda derivada con respecto a x. Eso es lo que voy a hacer ahora. Si se dan cuenta en la notación, coloco que primero es la segunda derivada de w de x. Me está indicando que voy a trabajar es con esta función, pero en términos de x ahora. Entonces vamos a derivar esto con respecto a x y hacemos el mismo procedimiento. Como aquí no tengo x, entonces voy a dejar todo igualito. Me queda 2wz. La derivada de Euler es Euler mismo por la interna con respecto a x. ¿Cuál es la derivada con respecto a x? Ya lo dijimos ahorita, 2x. Como esto es una constante, me daría 0, no la voy a colocar. Entonces, la derivada segunda con respecto a x es igual. Simplemente voy a multiplicar esto por esto, me daría 4xwz Euler a la w cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Y aquí tengo mi primera derivada segunda. Listo. Vamos a trabajar ahora con esta derivada. Si seguimos el algoritmo que hicimos acá, quiere decir que lo primero que vamos a calcular, ¿qué es? De w de x. Entonces comenzamos. La derivada de la función t con respecto a x. Ahora voy a coger mi función original y la voy a derivar con respecto a x. Hacemos lo mismo que hicimos en la primera derivada. Entonces z Euler, z por Euler, la derivada de Euler es Euler a la w cuadrado más x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Por la interna con respecto a x. ¿Cuál es la interna con respecto a x? 2x. Entonces, reescribiendo bien la función, me quedaría 2xz Euler a la w cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Tengo mi primera derivada parcial. Ahora, ya teniendo mi primera derivada parcial, voy a calcularle de x de w. Es decir, que voy a decir que derivada segunda de x, pero ahora con respecto a w. Es decir, esto con respecto a w. Hacemos el mismo paso. Como aquí no hay w, entonces me va a quedar 2xz por la derivada de Euler por la derivada del ángulo con respecto a w, 2w. Simplificamos, me va a quedar entonces que la segunda derivada de la función t de dx de w va a ser 2 por 2, 4. Me va a quedar
x wz Euler más x cuadrado más y cuadrado. Quiero que observemos lo que ya hemos dicho en varias oportunidades. Que esta derivada debe ser igual a la derivada segunda. Nos damos cuenta, miren, 4xwz, 4xwz Euler, esto es igual a esto. Y ahí nos damos cuenta que se ve bien hecha la derivada segunda. Es importante tener en cuenta esto que se les dijo acá. Si esto no fuese una suma, sino fuese un producto, ahí sí tenían que quedar las variables. Pero como son sumandos, se derivan, por separado. Entonces la derivada de una constante sería 0, por eso no se coloca.